El millonario, capturado sin motivo, revela su verdadera identidad y deja a todos sin palabras. La noche llovía ligeramente en el bullicioso centro de la ciudad. Las luces de neón titilaban, reflejándose en el asfalto mojado, mientras Javier Martínez, un joven de 24 años, salía de la taquería donde había compartido risas y unos tacos al pastor con sus amigos. Era un lugar pequeño, lleno de vida y tradición, donde los aromas de la comida se entrelazaban con las conversaciones alegres de la gente. Pero esa noche, algo oscuro se cernía sobre Javier. Mientras se dirigía a su automóvil, un vehículo modesto pero bien cuidado notó la presencia de un par de patrullas que parecían observarlo desde la acera. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió ignorarlo y subió a su auto. Justo cuando encendió el motor, la luz roja de las sirenas iluminó el ambiente y, como en una película de suspenso, los policías se lanzaron sobre él. «¡Baja del vehículo!», gritaron, y sin poder reaccionar. Algo que iba más allá de su apariencia. Cuando varios compañeros de trabajo comenzaban a reírse de su situación, Carlos recordó un nombre que había escuchado en su infancia. El padre de Javier, un ex juez del Tribunal Supremo, conocido por su lucha contra la corrupción. La revelación hizo que su corazón palpitara más rápido. Empezaba a cuestionar sus lealtades y los procedimientos a seguir. Tan solo horas después, un video del arresto de Javier comenzó a circular por las redes sociales, causando un escándalo que hizo eco en todo el país. La indignación nacional explotó, y rápidamente, Javier se convirtió en el rostro de la brutalidad policial y la discriminación sistémica. Su historia resonaba como un grito de justicia, mientras él, aún atrapado en el trauma de la experiencia, reflexionaba sobre cómo podría convertir su dolor en un motor de cambio. Pero en medio de la creciente atención, una nueva revelación acerca de su familia apareció en los titulares, haciendo temblar los simi. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces de la comisaría parpadeaban con un ritmo irregular, creando una atmósfera opresiva. Javier se sentía atrapado, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras esperaba en la celda fría, su mente se debatía entre la confusión y la rabia. No solo estaba luchando por demostrar su inocencia, sino que también sentía el peso de la historia que lo precedía, la sombra de su padre, el ex juez, que comenzaba a reverberar en su mente como un eco distante. De repente, la puerta se abrió. Cabo Carlos entró. Su expresión era seria, casi tensa. «Javier, tenemos que hablar», dijo, su voz un murmullo apenas audible en el ruido de fondo. La mirada intensa de Carlos hizo que un nudo se formara en el estómago de Javier. ¿Qué más podría sucederle? Aunque Carlos estaba a punto de decirle algo que podría cambiar el curso de su vida, un estruendo proveniente del exterior interrumpió el momento. Era un tumulto, un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la distancia, y el consiguiente pánico se apoderó de la multitud. «¡Todo el mundo al suelo!», gritaron los oficiales. Javier se lanzó al suelo. El frío del cemento caló en su piel, mientras los gritos y los disparos aumentaban. La confusión era indescriptible. El miedo lo invadió, y el sonido de su propio corazón retumbaba como un tambor de guerra. Mientras el escenario se convertía en un caos, Carlos se enderezó. «¡Javier, quédate aquí!», le ordenó, y corrió hacia la salida, dejando a Javier con su ansiedad y su creciente desesperación. El sudor le corría por la frente. ¿Qué estaba pasando? Lo que siguió fue un mar de confusión, luces parpadeantes, gritos ahogados, disparos que parecían venir de todos lados. En medio del caos, el pánico hizo que el aire se volviera espeso. Pero fue en ese momento cuando la vida de Javier dio un giro inesperado.
En la distancia, una figura emergió entre la multitud, una silueta familiar que hacía más de 5 años que no. «Javier», gritó, haciendo su camino hacia él en medio del desorden. La mega revelación llegó cuando Ana, entre sollozos, empezó a hablar. «No tienes idea de lo peligroso que se ha vuelto todo esto. Tu padre no solo luchaba contra la corrupción, estaba involucrado en algo mucho más grande». Las palabras rebosaban en su mente como un torrente. Él hizo enemigos poderosos, y ahora están buscando respuestas. Justo entonces, el sonido de un segundo disparo resonó, y el caos se intensificó. Javier sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Aquella revelación transformadora hizo que su mundo se tambaleara. No solo estaba atrapado en un arresto injusto, había fuerzas más siniestras que amenazaban su vida. Los murmullos de la multitud exterior crecieron, y en un instante, una verdad aún más inquietante se filtró a su conciencia. Aquellos que lo observaban, que habían llegado a apoyarlo, también podían ser objetivos. Una enorme incertidumbre llenó su pecho, sintiendo la tril. «Ellos no están aquí para protegerte». En un parpadeo, Javier comprendió que su vida, la de su madre, aquello que creía sobre su padre, todo estaba a punto de cambiar. El sonido de sus propios latidos resonaba en su cabeza mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El eco de los gritos, la llegada de los sirenas y sus corazones palpitando como uno solo llenaron el aire. Era como estar en una montaña rusa oscura, sin saber qué estaba al final de la caída. El futuro se mostraba ante él como un gran signo de interrogación. ¿Qué estaba por venir? ¿Y cuántas verdades más se ocultaban bajo la superficie? La mano de Ana temblaba, aferrándose al brazo de Javier, mientras la multitud a su alrededor se desmoronaba en pánico. «Javier, debemos irnos», gritó otra vez, sus ojos llenos de terror. Pero en ese instante, el mundo se deshizo a su alrededor, cuando un grito desgarrador proveniente del exterior lo sacudió. Javier miró hacia la puerta. Un oficial se desplomó, una mancha. «Mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Javier tembló. Ana, con la voz entrecortada, apenas podía reaccionar. «No tenemos tiempo. Hay algo más grande de lo que sospechas. Debemos huir ahora». Antes de que pudiera procesar las palabras de su madre, la escena se tornó caótica. La multitud gritaba, los disparos resonaban, y el aire se llenaba de un miedo palpable. Pero en medio de todo el caos, una figura familiar emergió del tumulto. Era Carlos, el joven oficial, con la mirada intensa y decidida. «Javier, ven aquí», gritó. Pero los ojos de Javier se encontraron con los de su madre, y en ese choque de miradas, una revelación ancestral atravesó el aire. Ana no solo era su madre, era parte de algo más profundo, algo que había estado oculto. «No, Carlos, no puedo». «Mi madre», dijo Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Los pasos de Carlos resonaron con urgencia. «Javier, no hay tiempo. Tus padres no son quienes crees que son». Las palabras de Carlos explotaron en la mente de Javier como una explosión. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar más, Ana se adelantó, colocando una mano en su pecho, como si intentara protegerlo de una verdad que él no estaba listo para escuchar. «Ana», gritó Carlos, «es cierto, el pasado de Javier no es solo un legado de lucha, sino de secretos». En ese momento, las sutilezas del pasado empezaron a deslizarse hacia el presente. Ana, con lágrimas rodando por su rostro, se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de escatar. «Javier, escúchame. Todos estos años han sido por tu seguridad. Tu padre no solo luchó contra la corrupción,
sino que fue parte de un círculo peligroso. Sus decisiones lo metieron en problemas que no podemos controlar. Las palabras de su madre, como cuchillos, desgarrando la percepción que tenía de su familia. Sin embargo, no hubo tiempo para procesar esa traición emocional. De repente, un ruido sordo reverberó, y Javier sintió una presión en su pecho. La escena se congeló. Mirando hacia el exterior, su corazón se detuvo. Un grupo oscuro y encapuchado avanzaba entre la multitud. Eran hombres armados. Sus intenciones eran invisibles, pero palpables. Javier sintió el sudor frío correr por su espalda. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, su voz ahora un susurro. «Son parte de lo que tu padre dejó atrás», dijo Ana, su voz quebrándose mientras tambaleaba hacia atrás. «Ellos vienen por ti». Un grito rasgó el aire. Antes de que Javier pudiera reaccionar, un disparo resonó, impactando a un civil cercano. La confusión y el horror llenaron el ambiente. Todo lo que creía seguro se desmoronaba, y el lazo entre su pasado y presente se desnudaba frente a sus ojos. «Mamá, ven con nosotros», gritó Javier. Pero Ana retrocedió. Su expresión era de sacrificio. «No puedo. Soy parte de este juego. Pero tú no. Tienes que escapar, mi hijo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Javier mientras comprendía el verdadero costo de toda esta revelación. No era solo un arresto injusto. Era una trampa enredada que abrumaba su existencia. «Mamá, no», gritó con desesperación. La multitud se prensaba, y Javier sintió un peso aplastante. El eco de un tercer disparo interrumpió todo, y su madre cayó al suelo, su cuerpo inerte como un muñeco roto. Una ola de confusión atravesó su corazón. En ese instante, él entendió que la lucha por su inocencia también era la lucha por su legado. Toda la historia que había creído que conocía se fundía en caos y sangre. «Javier, corre», Carlos gritó, rompiendo el trance. «¡Ahora!». Pero, ¿a dónde ir? Con las conmociones del mundo desvaneciéndose, Javier se sintió solo, sin respuestas y con un futuro que era una oscura interrogación. Se detuvo un segundo, mirando la escena sangrienta que lo rodeaba. La verdad se deshilachaba, y de repente, todo lo que pensó saber se volvió un espejismo. Desesperado y confundido, se lanzó hacia la salida, dejando atrás la cruda realidad que lo rodeaba, llevándose con él el peso de secretos incalculables. ¿Qué hubiera hecho si hubiera escuchado a Carlos antes? Y si esas sombras el caos estallaba, pero la sombra de su madre lo seguía. Urgía más preguntas que respuestas. ¿Estaba realmente destinado a enfrentar lo que su padre había dejado atrás? La oscuridad se cernía, y con cada paso, el eco de un futuro incierto lo acompañaba. Javier sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. El grito de su madre aún resonaba en su mente, cuando de repente la puerta de la comisaría se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, la mirada fría y decidida. La atmósfera se cortó como si el aire se comprimiera a su alrededor. El caos se desató. Un grupo armado se había adentrado en la comisaría, y el instante se volvió una vorágine de pánico y confusión. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron, mientras pistolas eran levantadas. Javier, con el corazón acelerado, miró a Carlos, quien parecía paralizado por la sorpresa. La mirada de Ana se cruzó con la suya,
y en sus ojos había una mezcla de terror y resignación. Los hombres en masa ordenaron, y no hubo tiempo para cuestionar. El instinto de supervivencia tomó el control. Javier se lanzó al suelo, y su cuerpo se aplastó contra el frío cemento. El pánico lo envolvía. ¿Eran estos los enemigos de su padre? ¿Lo estaban buscando a él? «Javier, escóndete», gritó Carlos. Pero las balas comenzaron a volar, zumbando como avispas furiosas. Uno de los hombres armados apuntó a un oficial cercano y disparó. Un grito desgarrador llenó la comisaría. El horror se apoderó de Javier mientras veía el cuerpo caer, la mancha roja ensanchándose sobre el suelo gris. «No puedo dejarlo», gritó Javier, consciente de que su impulso podría costarle la vida. Pero su madre, aún con lágrimas en los ojos, lo sostuvo del brazo. «No, Javier, tenemos que irnos». Con cada palabra, su voz se volvía más urgente. Su corazón se partió en pedazos al verla tan vulnerable. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se acercó a Ana. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo y la arrastró hacia afuera. «Te hemos estado buscando», dijo el enmascarado, su voz fría y calculadora. Javier sintió que el aire se le escapaba. «¡Mamá!», gritó Javier, tratando de meterse en medio de la multitud. Pero Carlos lo bloqueó, presionando su mano en su pecho. «No, Javier, es demasiado peligroso. Debemos escondernos». Era un choque de realidades. ¿Por qué la habían capturado? La confusión se apoderó de él, mientras la imagen de su madre era arrastrada hacia la salida. Un grito ahogado brotó de su garganta. Un dolor brutal y visceral. ¿Qué podía hacer? «Javier, recuerda lo que te dije», exclamó Ana, justo antes de ser empujada al caos exterior. «Ellos no son lo que piensas». Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Antes de que pudiera digerir la información, un estruendo atronador resonó cerca de él. Un segundo disparo, pero esta vez no era parte del caos dentro de la comisaría. Era un estallido en la calle, y con ello, una nueva luz se encendió en su cabeza. Entonces, un hombre emergió de las sombras, uno que Javier no esperaba ver. Se apartó la capucha, revelando un rostro familiar, su padre. «Javier», gritó con una mezcla de desesperación y amor en su voz, «debes venir conmigo». El mundo se detuvo en ese instante. La figura paterna que había perdido, que había creído conocer a fondo, apareció en medio de este caos, y con esa aparición, todo lo que sabía se desmoronó. «¿Papá?». La voz de Javier tembló. La incredulidad llenó su pecho. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué está mamá en peligro? Escucha, no hay tiempo. Ellos han venido por ti, por lo que eres». Las palabras de su padre se cortaron, y Javier sintió que su corazón caía al infinito. Su mente giraba. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su padre y el legado de lucha, se desmoronaba. «¡Carlos!», gritó Javier, buscando el apoyo de su amigo. Pero Carlos se vio atrapado en una red de confusión y gritos. La comisaría se convirtió en un campo de batalla, y los disparos resonaban más cerca. Entonces, la realidad se suspendió, cuando su padre lo miró fijamente y pronunció palabras que se grabaron en su memoria. «No solo eres hijo de un ex juez, eres parte de algo mucho más grande, más oscuro». La revelación lo golpeó como un puñet. Javier sintió cómo el suelo se desvanecía bajo él. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente?
mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, se dio cuenta de que la lucha no era solo por su inocencia, era por su vida, por su futuro. Todo lo que había creído conocer estaba en peligro de ser una gran mentira. «Javier, ven», urgió su padre, el caos afuera aumentando de intensidad. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, y en ese momento, él se debatía entre lo que creía saber y la verdad que se avecinaba. El pasado lo seguía como una sombra, y el futuro se mostraba incierto y aterrador. Con el grito de su madre resonando en su mente, y el misterio de su identidad latente, la elección ahora parecía inminente: seguir a su padre, un hombre lleno de secretos, o quedarse y luchar por la verdad que siempre pensó que conocía. Su mundo se tambaleaba, y la necesidad de respuestas lo consumía. El caos estallaba, y en el fragor, Javier se dio cuenta de que un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, la mirada fría y decidida. La atmósfera se cortó como si el aire se comprimiera a su alrededor. El caos se desató. Un grupo armado se había adentrado en la comisaría, y el instante se volvió una vorágine de pánico y confusión. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron, levantando las pistolas. Javier, con el corazón acelerado, miró a Carlos, quien parecía paralizado por la sorpresa. La mirada de Ana se cruzó con la suya, y en sus ojos había una mezcla de terror y resignación. Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar rápidamente, como sombras descontroladas. «Métanse en el suelo», ordenaron, y no hubo tiempo para cuestionar. El instinto de supervivencia tomó el control. Javier se lanzó al suelo, su cuerpo aplastándose contra el frío cemento. El pánico lo envolvía. ¿Eran estos los enemigos de su padre? ¿Lo estaban buscando a él? «¡Oh, Javier! ¡Escóndete!», gritó Carlos, pero las balas comenzaron a volar, zumbando como avispas furiosas. Uno de los hombres armados apuntó a un oficial cercano y disparó. Un grito desgarrador llenó la comisaría. El horror se apoderó de Javier mientras veía el cuerpo caer, la mancha roja ensanchándose sobre el suelo gris. «No puedo dejarlo», gritó Javier, consciente de que su impulso podría costarle la vida. Pero su madre, aún con lágrimas en los ojos, lo sostuvo del brazo. «No, Javier, tenemos que irnos». Con cada palabra, su voz se volvía más urgente. Su corazón se partió en pedazos al verla tan vulnerable. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se acercó a Ana. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo y la arrastró hacia afuera. «Te hemos estado buscando», dijo el enmascarado, su voz fría y calculadora. Javier sintió que el aire se le escapaba. «¡Mamá!», gritó Javier, tratando de acercarse, pero Carlos lo bloqueó, presionando su mano en su pecho. «No, Javier, es demasiado peligroso. Debemos escondernos». Era un choque de realidades. La confusión se apoderó de él, mientras la imagen de su madre era arrastrada hacia la salida. Un grito ahogado brotó de su garganta, un dolor brutal y visceral. ¿Qué podía hacer? «Javier, recuerda lo que te dije», exclamó Ana, justo antes de ser empujada al caos exterior. «Ellos no son lo que piensas». Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Antes de que pudiera procesar la información, un estruendo atronador resonó cerca de él. Un segundo disparo. Pero esta vez no era parte del caos dentro de la comisaría. Era un estallido en la calle, y con ello, una nueva luz se encendió en su cabeza. Entonces, un hombre emergió de las sombras, uno que Javier no esperaba ver.
Se apartó la capucha, revelando un rostro familiar, su padre. ¡Javier!, gritó, con una mezcla de desesperación y amor en su voz. «Debes venir conmigo». El mundo se detuvo en ese instante. La figura paterna que había perdido, que había creído conocer a fondo, apareció en medio de este caos, y con esa aparición, todo lo que sabía se desmoronó. «¿Papá?». La voz de Javier tembló. La incredulidad llenó su pecho. «¿Qué haces aquí?». «¿Por qué está mamá en peligro? Escucha, no hay tiempo. Ellos han venido por ti, por lo que eres». Las palabras de su padre se cortaron de manera abrupta cuando se escuchó un grito desgarrador en la comisaría. La mirada de su padre se llenó de pánico. «Javier, corre». Sin pensar, Javier giró su cabeza y vio a varios hombres armados avanzar, empujando a la multitud. Todo se desvaneció en su mente por un instante, y el tiempo pareció detenerse. El horror envolvía la sala mientras sentía un martilleo en su pecho, pero no fue el sonido de las balas lo que lo dejó helado. Fue una visión fugaz y reveladora. A través de la puerta vio a su madre siendo arrastrada por los hombres, y al lado de ella un rostro que no podía ignorar. Era el rostro de Laura, su exnovia. El impacto fue como una bofetada. «¿Qué está pasando?», murmuró Javier sin poder procesar. ¿Qué hacía Laura allí con aquellos hombres? Su mente daba vueltas, tratando de entender. «Te lo dije, vienen por ti», gritó su padre, pero Javier ya no lo escuchaba. La traición ardía en sus venas. «Laura, ¿por qué?». Su voz se quebró al verla sonreír de una manera que le heló la sangre. «Lo siento, Javier», dijo Laura, mostrando un destello de complicidad en sus ojos. «A veces, los secretos son más grandes que el amor». Esa frase, un disparo directo en su corazón. La confusión se convirtió en furia y dolor. Todo lo que había creído saber sobre ella era mentira, mientras su madre desaparecía tras la puerta. El rostro de Laura se diluía en la neblina de una verdad devastadora. «Javier, ven», urgió su padre, atrapado entre el caos y su desesperación. Pero Javier, paralizado, sintió que su mundo se desmoronaba. Esa imagen de Laura, iluminada por las luces parpadeantes de la comisaría, lo estaba dañando más que cualquier balazo. La urgencia le golpeaba. «Javier, corre. Los están buscando a los dos. Eso lo saben». Gritando, su padre lo tiró hacia un pasillo trasero, pero la sombra de Laura lo seguía, como un eco imborrable. Mientras sus pies seguían corriendo, Javier no podía dejar de pensar en lo que significaba todo esto. La verdad sobre su madre, la traición de Laura. ¿Era ella parte de él o de los hombres armados? Su corazón palpitaba fuertemente, y con cada paso sentía que el suelo se movía bajo sus pies. El terror lo envolvía y en su mente, la urgencia se convertía en una odisea hacia una verdad desconcertante. ¿Cómo podría enfrentar lo que se estaba revelando? Mientras cruzaban el umbral de la puerta hacia la oscuridad, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente escapar del peligro? ¿Y a qué precio? La vida de Javier estaba a punto de transformarse una vez más, y el futuro se volvía cada vez más sombrío. Javier sintió cómo todo a su alrededor se desmoronaba. La urgencia en la voz de su padre lo empujó a moverse. Corrieron a través del pasillo trasero, dejando atrás el terror que se había desatado en la comisaría. Sus pasos resonaban en el suelo frío, y el pánico carcomía cada rincón de su encogido corazón. «¿Dónde está mamá? ¿A dónde la llevan?», gritó, su voz entrecortada por la ansiedad. Cada palabra era un grito al vacío, un eco de su desesperación. «No lo sé», respondió su padre, mientras trataba de guiarlo hacia una salida. «Lo que importa es que tenemos que escapar de aquí». Ahora, el sudor le corría por la frente
y su rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo. Javier no podía entender cómo todo había llegado a este caos. De repente, una explosión resonó afuera. El sonido retumbó en sus oídos, como un trueno aterrador. «¡Muévete!», ordenó su padre, empujándolo hacia una puerta trasera. «Es ahora o nunca». Javier se horrorizó al escuchar los gritos y los disparos que venían de fuera, y un frío helador se instaló en su pecho. Sin embargo, antes de que pudieran salir, escucharon pasos apresurados. Era Laura, con una mirada frenética, y detrás de ella llegaban varios hombres armados. «Javier, no te vayas», gritó, mientras se lanzaba hacia ellos. Pero en su rostro había algo más que solo temor. Había desesperación, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, su voz llena de incredulidad. La traición había dejado su corazón dividido entre el amor y el odio. Su mente giraba en una tormenta de emociones. «Él es el único que puede salvarte», gritó Laura, mirando a su padre. «Tu vida está en riesgo. Tienes que entender, él no es lo que parece». Javier sintió el nudo en su garganta. ¿Cómo podía confiar en ella después de todo lo que había sucedido? Justo cuando se dio cuenta de que no tenía tiempo para decidir, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, sus rostros ocultos tras máscaras, armados hasta los dientes. «¡Váyanse ahora!», gritaron, y las balas comenzaron a volar, zumbando peligrosamente cerca. Fue entonces cuando el mundo de Javier se detuvo por un instante. Una de las balas impactó en la pared justo al lado de su padre, quien cayó al suelo, una expresión de shock en su rostro. «¡No!», gritó Javier, alargando su mano hacia él. «¡Corre, Javier! ¡Huye!». Su padre logró gritar, mientras su cuerpo se encorvaba por el impacto de la bala. El caos lo envolvía y el tiempo parecía estirarse, transformándose en un horror espantoso. «Papá, no te vayas», sonó su súplica en el aire. Pero un segundo disparo resonó, y en un instante Javier vio a su padre desplomarse, su vida desvaneciéndose ante sus ojos. El grito de Javier era un eco de dolor indescriptible, pero en lugar de hundirse en la desesperación, algo dentro de él despertó. «No tengo tiempo para esto», resonó en su mente. La verdad que su madre había mencionado, los oscuros secretos de su padre, ¿era posible que todo estuviera conectado? La conexión entre su familia y lo que estaba sucediendo se hacía más clara, radiante como el fuego en una tormenta. «¡Sigue con ellos!», exclamó Laura, extendiendo su mano hacia él. «Ellos quieren a tu padre, no a ti. Debes huir». Javier la miró a los ojos, buscando respuestas en su mirada desesperada. Ella no era la traidora que había creído. Había algo más en juego, algo que conectaba sus vidas de manera más profunda de lo que él había imaginado. En ese preciso momento, otro estallido resonó. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Una gran nube de polvo y fragmentos envolvió la habitación. Entre el caos, Javier pudo distinguir a sus enemigos acercándose. Pero en esas sombras apareció una tercera figura, la más inesperada de todas. «Javier, punto», dijo la voz, dulce y familiar, resonando por encima del tumulto. Era su hermana menor, Lucía, quien había estado desaparecida desde hacía años. «¡Te he estado buscando!», gritó, mientras se abría paso entre la confusión,
y el mundo de Javier se detuvo de nuevo. «Lucía, ¿pero cómo? ¿Dónde has estado?» Sus palabras se mezclaban con el pánico y la confusión. ¿Qué hacía ella aquí? Su aparición era como un destello de luz en la oscuridad. Pero la inquietud invadía su corazón. Todo lo que creías sobre nuestra familia es una mentira, Javier. Ninguno de nosotros está a salvo, exclamó ella, mientras la atmósfera se llenaba de tensión y desesperación. ¿Qué? La incredulidad paralizó a Javier. Las palabras de Lucía caían como relámpagos, iluminando las sombras que rodeaban su vida. La confusión se transformó en pánico, mientras las verdaderas conexiones empezaban a revelarse. Misterios enterrados desde hacía tiempo emergían, y Javier, entre la culpa y la traición, se sintió desgarrado. Con un tumulto de emociones, se dio cuenta de que todo lo que pensaba que sabía estaba fragmentándose. No había respuestas simples, solo un laberinto de decisiones que amenazaba con devorarlo. El mundo a su alrededor se desmoronaba, mientras las figuras de sus enemigos se acercaban. La escena se tornó caótica y un eco de gritos resonó en sus oídos. Sin tiempo para más preguntas, Javier se lanzó hacia Lucía y Laura, con una certeza naciente, mientras las sombras del pasado lo seguían de cerca, dejando un rastro de intriga y dolor a su paso. En un instante de locura y desesperación, Javier comprendió que la huida era solo el principio, él y su familia. Javier sintió como todo a su alrededor se desmoronaba. La urgencia en la voz de su padre lo empujó a moverse. Corrieron a través del pasillo trasero, dejando atrás el terror que se había desatado en la comisaría. Sus pasos resonaban en el suelo frío, y el pánico carcomía su corazón. «¿Dónde está mamá? ¿A dónde la llevan?», gritó, su voz llena de ansiedad. Cada palabra era un grito al vacío, un eco de su desesperación. «No lo sé», respondió su padre, mientras trataba de guiarlo hacia una salida. «Lo que importa es que tenemos que escapar de aquí, ahora». El sudor le corría por la frente, y en su expresión había una mezcla de determinación y miedo. Javier no podía entender cómo todo había llegado a ese horror. De repente, una explosión resonó afuera. El sonido retumbó en sus oídos como un trueno aterrador. «¡Muévete!», ordenó su padre, empujándolo hacia una puerta trasera. «Es ahora o nunca». Sin embargo, cuando se dispusieron a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el rostro de su madre, rodeada de sombras que avanzaban hacia ella. «¡Mamá!», gritó Javier. Pero el miedo lo paralizó cuando un hombre vestido de negro se acercó a su madre. «¡Alto!», exclamó firmemente. Ante eso, ella se detuvo, como si estuviera en un trance. «¡No se muevan!», ordenaron otros hombres armados, señalando tanto a Javier como a su padre. Los ojos de su madre se encontraron con los de Javier, y en ellos pudo leer una mezcla de amor y un secreto profundo. Sin previo aviso, un fogonazo iluminó la escena, y un balazo resonó. El corazón de Javier se detuvo en seco. «¡No!», gritó su padre, pero antes de que pudiera reaccionar, otro disparo sonó. El caos se desató, y Javier vio a su madre caer al suelo, inconsciente, mientras el tiempo parecía detenerse. El mundo se desmoronaba alrededor de él. «¡Déjala en paz!», gritó desesperado, intentando avanzar, pero su padre lo sujetó con fuerza. «Tienes que escapar», ordenó, empujándolo hacia la salida, pero Javier sintió un vacío abrumador. «No, papá, no puedo dejarla». Su voz se quebró en lágrimas.
La desesperación llenaba su pecho. Entonces, en medio de los gritos, algo sorprendente sucedió. Laura, la exnovia de Javier, apareció de entre las sombras, con una expresión intensa en su rostro. «Javier, ven aquí», ella gritó, y antes de que él pudiera procesar, corrió hacia él con una velocidad casi sobrenatural. «Es un engaño. Todo ha sido un plan. Tu madre no es quien crees que es». El aire se cortó, como si una paradoja hubiera estallado frente a él. «¿Qué dices?». La incredulidad invadió su ser. No podía aceptar lo que Laura estaba diciendo, pero su expresión mostraba una urgencia desesperada. La tensión se volvió insostenible cuando el hombre, que había hecho caer a su madre, se volvió hacia ellos, mostrando una sonrisa escalofriante. «Tú siempre has sido un tonto, Javier. ¿No te diste cuenta de que tu madre está involucrada en esto? Ella es parte del juego». El sudor frío le recorrió la espalda. Las palabras de Laura resonaron, y de repente un caleidoscopio de recuerdos se apoderó de su mente. Las risas, las charlas, se transformaron en sombras. ¿Era posible que todo lo que había creído, todo lo que había defendido, estuviera basado en una mentira? «Es un complot. Tu madre ha estado operando en las sombras, y ahora tiene que pagar», dijo el hombre acercándose aún más. «Y tú, Javier, eres la pieza clave». Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién era esa persona realmente? Aquella revelación lo dejó sin aliento. Sus manos temblaban, y el nudo en su garganta se hacía más apretado. Laura lo miró, pidiéndole que escapara, pero el horror de lo que acababa de escuchar lo mantenía pegado al suelo. «Javier, ven», gritó. Su voz urgía por su atención, pero él no podía apartar la mirada del hombre, de las piezas del rompecabezas colocándose en su mente. La imagen de su madre ahora tumbada en el suelo era una tormenta de preguntas que nunca había imaginado enfrentar. «Esto no ha terminado», murmuró el hombre, y un escalofrío recorrió la sala. Era un momento irrepetible, un punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Con cada palabra salida de aquella boca, el tiempo se expandía, devorando la certeza que había conocido. Mientras el horror envolvía el ambiente, Javier sintió que debía elegir entre la verdad y la huida, entre enfrentar su legado o perderse en la oscuridad. Las balas volaban, los gritos se mezclaban, y en medio del caos, una verdad aterradora emergió, haciendo que todo lo que pensó conocer se redujera a cenizas. Ahora, todo lo que era. Corrieron a través del pasillo trasero, dejando atrás el terror que se había desatado en la comisaría. Sus pasos resonaban en el suelo frío, y el pánico carcomía su corazón. «¿Dónde está mamá? ¿A dónde la llevan?», gritó, su voz llena de ansiedad. Cada palabra era un grito al vacío, un eco de su desesperación. «No lo sé», respondió su padre, mientras trataba de guiarlo hacia una salida. «Lo que importa es que tenemos que escapar de aquí. Ahora». El sudor le corría por la frente, y en su expresión había una mezcla de determinación y miedo. Javier no podía entender cómo todo había llegado a ese horror. De repente, una explosión resonó afuera. El sonido retumbó en sus oídos como un trueno aterrador. «¡Muévete!», ordenó su padre, empujándolo hacia una puerta trasera. «Es ahora o nunca». Sin embargo, cuando se dispusieron a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el rostro de su madre, rodeada de sombras que avanzaban hacia ella. «¡Mamá!», gritó Javier, pero el miedo lo paralizó cuando un hombre vestido de negro se acercó a su madre. «¡Alto!»,
exclamó firmemente. Ante eso, ella se detuvo, como si estuviera en un trance. «¡No se muevan!», ordenaron otros hombres armados, señalando tanto a Javier como a su padre. Los ojos de su madre se encontraron con los de Javier, y en ellos pudo leer una mezcla de amor y un secreto profundo. Sin previo aviso, un fogonazo iluminó la escena, y un balazo resonó. El corazón de Javier se detuvo en seco. «¡No!», gritó su padre, pero antes de que pudiera reaccionar, otro disparo sonó. El caos se desató, y Javier vio a su madre caer al suelo, inconsciente, mientras el tiempo parecía detenerse. El mundo se desmoronaba alrededor de él. «¡Déjala en paz!», gritó, desesperado, intentando avanzar, pero su padre lo sujetó con fuerza. «¡Tienes que escapar!», ordenó, empujándolo hacia la salida. Pero Javier sintió un vacío abrumador. «No, papá, no puedo dejarla». Su voz se quebró en lágrimas. La desesperación llenaba su pecho. Entonces, en medio de los gritos, algo sorprendente sucedió. Laura, la exnovia de Javier, apareció de entre las sombras, con una expresión intensa en su rostro. «Y me ven aquí». Ella gritó, y antes de que él pudiera procesar, corrió hacia él con una velocidad casi sobrenatural. «Es un engaño. Todo ha sido un plan. Tu madre no es quien crees que es». El aire se cortó, como si una paradoja hubiera estallado frente a él. «¿Qué dices?». La incredulidad invadió su ser. No podía aceptar lo que Laura estaba diciendo, pero su expresión mostraba una urgencia desesperada. La tensión se volvió insostenible cuando el hombre que había hecho caer a su madre se volvió hacia ellos, mostrando una sonrisa escalofriante. «Tú siempre has sido un tonto, Javier. ¿No te diste cuenta de que tu madre está involucrada en esto? Ella es parte del juego». El sudor frío le recorrió la espalda. Las palabras de Laura resonaron, y de repente, un caleidoscopio de recuerdos se apoderó de su mente. Las risas, las charlas, se transformaron en sombras. ¿Era posible que todo lo que había creído, todo lo que había defendido, estuviera basado en una mentira? «Es un complot. Tu madre ha estado operando en las sombras y ahora tiene que pagar», dijo el hombre, acercándose aún más. «Y tú, Javier, eres la pieza clave». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sacudió la cabeza, tratando de negar lo que escuchaba. Pero antes de que pudiera responder, otro grito rasgó el aire. Esta vez era Lucía, su hermana, quien emergió de la sombra, su rostro pálido y las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No lo hagas, Javier», suplicó, su voz temblando de terror. «Es una trampa. Ella te está usando». En ese instante, Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies nuevamente. Una revelación aplastante. «¿Qué? ¿Tú también?». Su incredulidad se hacía cada vez más densa. ¿Qué significaba eso? Su madre y su hermana trabajando juntas toda la vida, manipulando cada uno de sus pasos, los fragmentos de su mundo, las historias que tanto amaba, se desvanecían. «¿Qué más no sé?», se preguntó, una presión creciente en su pecho. «Solo sigue a Laura», gritaron al unísono Lucía y su padre. Pero Javier no podía moverse. La revelación lo paralizaba. Entonces, en un instante cataclísmico, una explosión sorprendió a todos en la comisaría, estallando la pared detrás de ellos, haciendo que los escombros llovieran. En un giro inesperado, el hombre enmascarado fue lanzado hacia atrás, chocando contra el suelo y perdiendo la conciencia.
Javier sintió que la oportunidad brillaba como un faro en el caos. ¡Vamos, ahora!, gritó Laura, tirando de su brazo. Pero Javier se quedó ahí, atrapado entre la verdad y la traición. ¿Podía realmente confiar en Laura después de todo? Todo identificador de familia, amor y lealtad se desmoronaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y por qué su hermana se había mantenido al margen? Mientras las llamas comenzaban a arder detrás de ellos, Javier miró a Lucía, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus pupilas. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo cómo el mundo se cerraba a su alrededor. «¿Qué hago?», murmuró, atrapado en una espiral de confusión y desconfianza que lo envolvía. «No lo pienses, corre, o será demasiado tarde». La urgencia en la voz de Laura resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Las sombras amenazantes se acercaban nuevamente, y Javier supo que no había tiempo. «¡Javier!», gritó su padre, la desesperación clara en su voz. Fue un momento decisivo, una decisión que podría costarle todo: confiar en Laura o seguir a su familia. El eco de la explosión resonaba en su mente, mientras las llamas comenzaban a devorar lo que quedaba de su mundo anterior. Con el corazón a 1000 por hora, se lanzó a la acción, sabiendo que nada volvería a ser igual. Se cerró la puerta del pasado tras él, dejando atrás una serie de preguntas que marcarían un rumbo incierto en su vida. ¿Quién realmente estaba de su lado? Javier sintió como todo a su alrededor se desmoronaba. La urgencia en la voz de su padre lo empujó a moverse. Corrieron a través del pasillo trasero, dejando atrás él. «¿Hoy? ¿Dónde está mamá? ¿A dónde la llevan?», gritó, su voz llena de ansiedad. Cada palabra era un grito al vacío, un eco de su desesperación. «No lo sé», respondió su padre, mientras trataba de guiarlo hacia una salida. «Lo que importa es que tenemos que escapar de aquí, ahora». El sudor le corría por la frente, y en su expresión había una mezcla de determinación y miedo. Javier no podía entender cómo todo había llegado a ese horror. De repente, una explosión resonó afuera. El sonido retumbó en sus oídos, como un trueno aterrador. «¡Muévete!», ordenó su padre, empujándolo hacia una puerta trasera. «Es ahora o nunca». Sin embargo, cuando se dispusieron a salir, un grito desgarrador cortó el aire. Era el rostro de su madre, rodeada de sombras que avanzaban hacia ella. «¡Mamá!», gritó Javier, pero el miedo lo paralizó cuando un hombre vestido de negro se acercó a su madre. «¡Alto!», exclamó firmemente. Ante eso, ella se detuvo como si estuviera en un trance. «No se muevan», ordenaron otros hombres armados, señalando tanto a Javier como a su padre. Los ojos de su madre se encontraron con los de Javier, y en ellos pudo leer una mezcla de amor y un secreto profundo. Sin previo aviso, un fogonazo y gritó su padre, pero antes de que pudiera reaccionar, otro disparo sonó. El caos se desató, y Javier vio a su madre caer al suelo, inconsciente, mientras el tiempo parecía detenerse. El mundo se desmoronaba alrededor de él. «Déjala en paz», gritó, desesperado, intentando avanzar, pero su padre lo sujetó con fuerza. «Tienes que escapar», ordenó, empujándolo hacia la salida. Pero Javier sintió un vacío abrumador. «No, papá, no puedo dejarla». Su voz se quebró en lágrimas. La desesperación llenaba su pecho. Entonces, en medio de los gritos, algo sorprendente sucedió. Laura, la exnovia de Javier, apareció de entre las sombras, con una expresión intensa en su rostro. «Javier, ven aquí»,
Ella gritó, y antes de que él pudiera procesar, corrió hacia él con una velocidad casi sobrenatural. «Es un engaño, todo ha sido un plan. Tu madre no es quien crees que es». El aire se cortó, como si una paradoja hubiera estallado frente a él. «¿Qué dices?». La incredulidad invadió su ser. No podía aceptar lo que Laura estaba diciendo, pero su expresión mostraba una urgencia desesperada. La tensión se volvió insostenible, cuando el hombre que había hecho caer a su madre se volvió hacia ellos, mostrando una sonrisa escalofriante. «Tú siempre has sido un tonto, Javier. ¿No te diste cuenta de que tu madre está involucrada en esto? Ella es parte del juego». El sudor frío le recorrió la espalda. Las palabras de Laura resonaron, y de repente un caleidoscopio de recuerdos se apoderó de su mente. Las risas, las charlas, se transformaron en sombras. ¿Era posible que todo lo que había creído, todo lo que había defendido, estuviera basado en una mentira? «Es un complot. Tu madre ha estado operando en las sombras, y ahora tiene que pagar», dijo el hombre acercándose aún más. «Y tú, Javier, eres la pieza clave». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sacudió la cabeza, tratando de negar lo que escuchaba. Pero antes de que pudiera responder, otro grito rasgó el aire. Esta vez era Lucía, su hermana, quien emergió de la sombra, su rostro pálido y las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No lo hagas, Javier», suplicó, su voz temblando de terror. «Es una trampa. Te está usando». En ese instante, Javier sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies nuevamente. Una revelación aplastante. «¿Qué? ¿Tú también?». Su incredulidad se hacía cada vez más densa. ¿Qué significaba eso? Su madre y su hermana trabajando juntas toda la vida, manipulando cada uno de sus pasos, los fragmentos de su mundo, las historias que tanto amaba, se desvanecían. «¿Qué más no sé?», se preguntó, una presión creciente en su pecho. «Solo sigue a Laura», gritaron al unísono Lucía y su padre, pero Javier no podía moverse. La revelación lo paralizaba. Entonces, en un instante cataclísmico, una explosión sorprendió a todos en la comisaría, estallando la pared detrás de ellos, haciendo que los escombros llovieran. En un giro inesperado, el hombre enmascarado fue lanzado hacia atrás, chocando contra el suelo y perdiendo la conciencia. Javier sintió que la oportunidad brillaba como un faro en el caos. «¡Vamos ahora!», gritó Laura, tirando de su brazo. Pero Javier se quedó ahí, atrapado entre la verdad y la traición. ¿Podía realmente confiar en Laura después de todo? Todo identificador de familia, amor y lealtad se desmoronaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y por qué su hermana se había mantenido al margen? Mientras las llamas comenzaban a arder detrás de ellos, Javier miró a Lucía, buscando respuestas en sus ojos. Pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus pupilas. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo cómo el mundo se cerraba a su alrededor. «¿Qué hago?», murmuró, atrapado en una espiral de confusión y desconfianza que lo envolvía. «No lo pienses, corre, o será demasiado tarde». La urgencia en la voz de Laura resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Las sombras amenazantes se acercaban nuevamente, y Javier supo que no había tiempo. «¡Javier!», gritó su padre, la desesperación clara en su voz. Fue un momento decisivo, una decisión que podría costarle todo: confiar en Laura o seguir a su familia. El eco de la explosión resonaba en su mente, mientras las llamas comenzaban a devorar lo que quedaba de su mundo anterior. Con el corazón a 1000 por hora, se lanzó a la acción, sabiendo que nada volvería a ser igual. Entonces, en un giro que nadie esperaba,
Laura se volvió hacia detrás de ellos. ¡No!, gritó. Javier siguió su mirada y vio cómo un grupo de hombres, mucho más grande, rodeaba el área, con rifles en mano. Pero lo más impactante fue ver a su madre, aún en el suelo, levantarse lentamente. «No lo entiendes, Javier», dijo, su voz resonando a través del caos, y mientras se incorporaba, le sonrió con una malicia que heló la sangre de Javier. «Todo ha sido un juego, y tú simplemente eras una pieza en este tablero». El rostro de su madre, una máscara de verdad y engaño, giró hacia ellos. «Debo proteger lo que es mío, y cuando mi hora llegue, tú serás parte de esto». Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cada creencia que había sostenido se desmoronaba en 1000 pedazos. Su madre no era solo víctima, era la arquitecta de todo. Javier se quedó en shock. No podía procesar lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿por qué? ¿Qué has hecho?». El aire se volvió espeso, como si cada respiración costara más que la anterior. Las llamas iluminaban el horror en sus ojos. Todo lo que había creído hasta ahora se tambaleaba. La traición de Laura, la verdad oculta de su madre, su hermana arrodillada en una mezcla de miedo y resistencia. Todo se entrelazaba en una red de engaños. ¿Era realmente un juego? ¿Y él estaba atrapado en medio de ello? «Puedes pelear por ella o seguir el camino que te he mostrado». La voz de su madre resonó, llenando el espacio con un eco que oscilaba entre la determinación y el desafío. Javier respiró hondo, comprendiendo que en ese momento su vida cambiaría para siempre. La decisión estaba hecha. La verdad, liberar o encadenar. Un ruido ensordecedor rompió la tensión en el aire, y el destino de Javier pendía de un hilo corto. «¡Mamá! ¡No!», gritó, mientras el caos se apoderaba de él, y el fuego empezaba a consumirlo todo. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría salir de esta trampa? ¿O sería parte de un juego más grande, del cual no podría escapar? Javier se quedó paralizado, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba. «Todo ha sido un juego. Javier, eres solo una ficha más en este tablero». «¿Qué? ¿Por qué?». Sus palabras salieron como un susurro entrecortado, cada frase cargada de incredulidad. El dolor y la traición se mezclaban en su pecho, como un nudo apretado que no podía desatar. La confusión lo invadía, pero también la rabia. Laura a su lado se acercó, un destello de determinación en sus ojos. «No, tienes que creer en mí». Pero Javier solo podía enfocarse en su madre, la figura que había amado incondicionalmente, ahora convertida en algo que nunca imaginó. «Me trajiste aquí», murmuró Javier, la mente en un torbellino. Recuerdos de risas y tardes cálidas se fundían con la oscuridad que ahora la rodeaba. «Eras mi madre. ¿Cómo pudiste?». Con la tensión palpable el hombre enmascarado se recuperó y se alzó. «Es hora de que Javier entienda su verdadero propósito», dijo, avanzando hacia ellos. «Tu madre y tu hermana han estado esperando el momento adecuado y tú eres el centro de todo esto. ¿Me han estado usando?». La voz de Javier tembló mientras un torrente de emociones lo abrumaba. Lucía, en el empate de esa situación caótica, se unió a la contienda. «No debemos hacer esto. Es un error, Javier. Huimos de esto». Justo cuando el ambiente se tornaba más denso, una explosión sacudió la comisaría y los escombros llovieron, creando una distracción. Javier sintió que el tiempo se detenía un segundo, y en ese instante, cada golpe de su corazón resonó como un tambor de guerra. «¡Corre!», ordenó Laura, tirando de su brazo.
Pero Javier estaba atrapado entre el amor y el odio, entre la traición y la lealtad. Con el suelo temblando bajo sus pies, avanzó, parándose junto a su madre. «No sé si puedo seguirte. ¿Qué tal si todo esto es cierto?» Con un gesto, su madre lo miró fijamente. «¿Y si es verdad? ¿Y si realmente eres más que lo que creías? Imagina el poder que podrías tener a tu alcance. Solo tienes que hacer clic en la decisión correcta». Todo en su cabeza rugía. Javier sintió la presión en su pecho, pero no podía darle la espalda a su madre. «No quiero ser parte de esto», afirmó, su voz firme pero temblorosa. «No quiero jugar con la vida de las personas». Mientras las sombras se acercaban, Javier recordó las noches con su madre, las historias, la conexión. Tal vez, solo tal vez, había algo que aún podía salvar. «No permitiré que esto se lleve más vidas». Un disparo resonó, y antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire. Javier se volvió hacia Laura, cuyas manos ahora estaban manchadas de sangre. «Javier, ven, hay que irnos», gritó, pero la imagen de su madre se entrelazaba con el horror. En ese caos, la decisión se tornó abrumadora. Con el suelo temblando, Javier eligió correr hacia la puerta, hacia la libertad, hacia el futuro, pero no sin mirar hacia atrás. «¡Te encontraré!», gritó su madre, la voz resonando entre los muros resquebrajados. «No, no te dejaré atraparme en tu juego», se despidió, sintiendo que una parte de su corazón se quedaba atrás en el mundo que había conocido. Y así, con su determinación como escudo, Javier se lanzó hacia adelante, hacia lo desconocido. No sabía lo que encontraría, pero su elección ya estaba hecha. No era solo una lucha entre familia, era su lucha por la verdad, su búsqueda de la identidad. Cuando la luz del sol se filtró por la puerta abierta, sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Pero la historia no se había cerrado del todo. El eco de las sombras lo seguía, y una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría realmente escapar de esta tormenta? Si la historia de Javier te dejó al borde de la silla, tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y así nunca perderte contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. Tu apoyo puede hacer la diferencia. ¡Vamos!